Vamos a hablar con un especialista tratando de encontrar las claves de esto que está pasando y además hasta dónde puede llegar esta confrontación bélica entre Irán e Israel. Paulo Botta, que es director de la oficina Trends Research Advisory de América Latina, experto en Medio Oriente. ¿Cómo estás, Paulo? Buenas noches. Hola, Paulo. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, al contrario. ¿Hasta dónde puede llegar a escalar esto y por qué Irán tomó esta decisión especialmente en las últimas horas? Irak, Israel. Sí. Perdón, bueno, en caso de Israel, sí. Lo que según el primer ministro Netanyahu ha dicho ha sido de que Irán está tan cerca de conseguir la posibilidad de tener material con el que pueda construir una bomba nuclear, que eso genera para Israel un peligro existencial. Y antes de que llegue ese momento, de manera preventiva, el gobierno israelí ha decidido actuar. Y ha actuado de una manera realmente bastante, yo diría, quirúrgica, sorprendente y decisiva. Porque lo que se ha atacado no son solamente la infraestructura del sistema nuclear iraní, sino que también se ha atacado a científicos nucleares iraníes, pero lo que tiene todavía mucha más visibilidad y muestra la penetración del sistema de inteligencia israelí en Irán es que se ha asesinado de manera paralela a los más altos representantes del sistema, digamos, decisorio de seguridad iraní. Eso muestra que verdaderamente Israel tiene un control, yo diría, casi absoluto de lo que sucede en Irán. Y en este sentido, esa acción israelí le ha generado a Irán una especie de demanda popular, una necesidad de responder. Pero la respuesta de Irán, ¿qué ha sido? Ha sido lo que hemos visto, o unos drones o unos misiles balísticos. Esto es, sin la precisión, sin el nivel quirúrgico y que ha tenido el ataque israelí. Esto es, lo que nos lleva a hacer entender es que lo que ha hecho Irán ha sido responder ante una necesidad, pero no con el efecto deseado que ha tenido el ataque israelí. Paulo, si te parece, podemos observar, tratando de ilustrarle a la gente a tanta distancia en el otro extremo del planeta, una suerte de gráfico de qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? El ataque hacia Teherán y la réplica justamente de Irán sobre Israel, buscando sorprender fundamentalmente a Israel con el ataque que perpetró esta madrugada. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Bueno, son los puntos evidentemente afectados entre un país y el otro, ¿no? Claro, ahí. Es a donde llegaron los misiles y lo que destruyeron. Estamos viendo ahí, Paulo, la zona de reactores de investigación de instalaciones nucleares y de minas de uranio, que fueron uno de los blancos elegidos por Israel para el ataque. Bien, desde un punto de vista militar hay varias cosas interesantes como se ven en el mapa. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que entre Israel e Irán, para ubicarse, hay más o menos 1.500 kilómetros desde la frontera de uno a otro. Ese es el trayecto que los aviones israelíes, que se han informado más de 200, es más o menos casi la mitad de toda la Fuerza Aérea israelí, tuvo que hacer para llegar a Irán. Eso también genera dos enormes necesidades desde el punto de vista militar. En primer lugar, necesitan repostar en vuelo, esto es volver a cargar combustible mientras están volando. Eso significa que a la vez tiene que ser un ambiente libre de enemigos, y eso también es un elemento que hay que agregarle. Han tenido que ser 1.500 kilómetros, han tenido que repostar en vuelo y han tenido tal vez que evitar o directamente destruir todo el sistema de defensas antiaéreas iraní. Desde un punto de vista militar, verdaderamente que es una operación que seguramente será estudiada en los próximos años, porque involucra 200 aeronaves, pasando por otros países, repostando en vuelo y, evitando las defensas antiaéreas. ¿No? Una vez de haber hecho todo, además atacar con la precisión necesitada que se requería los blancos que se habían determinado. Por lo tanto, ha sido una operación muy compleja. ¿Qué posibilidad de salida tiene este conflicto y sobre todo cuál es la injerencia de Estados Unidos? Estados Unidos tiene un papel central porque debemos recordar que este fin de semana iba a tener lugar la sexta ronda de negociación entre Estados Unidos e Irán, mediados por Omán, un pequeño país del Golfo,
para tratar de solucionar la diferencia que existe, el problema que existe entre Irán y la comunidad internacional por su programa nuclear. Ante este ataque, pues es difícil pensar que en menos de 48 horas van a volver a sentarse iraníes y norteamericanos. Eso por ahora hace que la salida negociada quede de lado y por lo tanto lo único que lamentablemente queda, por lo que significa inestabilidad que nos va a afectar a todos. Recuerden que el precio del petróleo aumentó casi 10% en menos de 24 horas. Y además el Golfo Pérsico es el lugar por donde pasa casi el 20% del petróleo que se comercia en el sistema internacional. Eso no solamente tiene que ver con que nosotros no compramos petróleo, pero cualquier exportación argentina a cualquier puerto del Golfo Pérsico podría verse afectada con todo lo que ello significa. Entonces, lamentablemente lo que hemos visto es que la salida negociadora por ahora parece quedar a un lado, lo que queda simplemente son las opciones de carácter militar. Paulo, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Buenas noches.